Muy buenas damas y caballeros, me llamo Lamin Etior y estoy haciendo este vídeo porque hay otro vídeo que se ha hecho viral de una mujer afroamericana gritando estas cosas. You guys are blacks are oppressed. I am black. I'm not oppressed. I am free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? Lo primero que hay que entender es que el movimiento Black Lives Matter no es una lucha de blancos contra negros. Y para eso os voy a explicar cómo y dónde nació. Este movimiento nació después de que Trayvon Martin, un joven de 19 años afroamericano, fuera a una tienda a comprar unos scooters y fuera andando hacia su casa tranquilamente. Y mientras pasaba por uno de los barrios, un guarda le vio, llamó a la policía porque determinó que era peligroso simplemente por el hecho de ser afroamericano, porque no estaba haciendo otra cosa. El guarda fue a su encuentro, se pelearon, acabó disparando y matando a Trayvon Martin, que iba completamente desarmado. Todo esto generó una indignación brutal en todo Estados Unidos y a través de los hashtags se creó el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter in Chicago. Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racists. Lo primero que hay que entender es que el movimiento no es de blancos contra negros. El movimiento Black Lives Matter no sale cuando un blanco mata a un negro. El movimiento Black Lives Matter no sale cuando un negro mata a un blanco. No, el movimiento Black Lives Matter sale cuando una figura de autoridad, que normalmente suele ser la policía, comete un acto de brutalidad policial contra una persona afroamericana, cuando esa persona va completamente desarmada. Ella cree que esto es de blancos contra negros. Basándose en ese axioma es donde elabora toda su argumentación. Hay una pregunta que se hace, que es ¿dónde estaba el movimiento Black Lives Matter cuando ocurrían la violencia en Chicago? El movimiento Black Lives Matter no va cuando hay una violencia de bandas. Para eso hay organizaciones como Cure Violence, que es una organización que se encuentra en Chicago. Su objetivo es prevenir y parar la escalada de violencia dentro de los barrios afroamericanos conflictivos. Los medios que Cure Violence utiliza es un programa de mentorización donde exconvictos que han estado en bandas asesoran y ayudan a jóvenes para salir de ese camino. Después también tienen centros de prevención de violencia donde pueden hacer actividades, estudiar, etcétera, etcétera. Después un par de gráficas que se han compartido muchísimo pero que son completamente sesgadas. Son esta y esta. La primera está sacado del País y en la que podemos ver cómo, Dios mío, pero si los policías han matado a más blancos que a negros, entonces todo lo que estamos diciendo es mentira. No. Lo que cuando se comparte esta tabla no se dice y se debería decir es que dentro de estos propios datos, el 15% de las personas blancas muertas a manos de la policía no iba armado, mientras que el 32% de las personas negras en este dato iban desarmadas. Por lo tanto, no solo se trata de un contacto letal con la policía, se trata de la desproporcionalidad con la que los policías enfrentan a la comunidad afroamericana con ciudadanos que están desarmados. Y esto no lo digo yo, lo dice el proyecto The Counter, creado por The Guardian. Después tenemos esta gráfica que nos da a entender que todos los números que vemos ahí son asesinatos que cometen ciudadanos afroamericanos sobre los ciudadanos blancos. Y es completamente erróneo. Según una gráfica del mismo departamento del FBI, en 2018 solo el 1,3% de toda esta gráfica fueron asesinatos. They are the racists. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it should matter at all times. Hay un momento donde Nestride se burla de la brutalidad policial. Dile eso mismo a Ahmaud Arbery, que le mataron por hacer running. Díselo a Stephen Clark, que le mataron mientras recibió una llamada telefónica. Díselo a Jordan Davis, que le mataron por tener la música muy alta. Díselo a Jana Jones, que la mataron mientras estaba durmiendo. Díselo a Sam Bell, asesinado por tener un cepillo de pelo mientras salía de su despedida de soltero. Díselo a Oscar Grant, asesinado por celebrar el Año Nuevo. Díselo a Breonna Taylor, asesinada mientras estaba en su casa por la policía, por policía que se confundió. Díselo a George Floyd, por no poder respirar. Message will be stop violence. It's not about blacks. Es importante justamente este momento en el que Nestride dice que está aquí para detener la violencia. La inmensa mayoría son protestas pacíficas. Chicos, chicas, el poder del lenguaje es muy importante. Cuando decís las frases, las manifestaciones están muy bien, pero los manifestantes violentos están manchando la memoria de George Floyd. Ese pero anula toda la frase anterior. Y sobre todo, hacéis una cosa que es completamente injusta, y es equiparáis el trabajo de los manifestantes pacíficos, que es inmensamente mayor, con los manifestantes violentos. Y no solo lo ponéis en el mismo lugar, sino que preponderáis este y bajáis este. Otra cosa muy diferente sería que dijerais, los manifestantes violentos están manchando el nombre de George Floyd, pero
Es increíble el trabajo que están haciendo todos los manifestantes pacíficos. Simplemente con ese cambio, la percepción pasa a ser completamente diferente. You guys claim blacks are oppressed. I am black, I'm not oppressed. I am free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have like I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Esta sin duda es la parte más interesante del vídeo, porque demuestra lo miope y lo poco informada que está Nestride Yunga de la realidad reciente americana. Me estás diciendo, Nestride, que el pasado racista y segregacionista de Estados Unidos, que no hace más de 70 años de eso, no tiene nada que ver y no afecta de ninguna de las maneras a la población actual. Me estás diciendo que cuando en Chicago también se promulgaban las leyes Jim Crow, que eran leyes que vetaban y coartaban los derechos de los afroamericanos, leyes en las cuales le indicaban dónde podían vivir, dónde podían estudiar y lo que podían hacer. Y tú crees que el hecho de que se abolieran esas leyes, pero a la vez no se iniciara ningún debate para hablar sobre el problema del racismo en Estados Unidos, hizo que eso se acabara. Muchas personas creen que porque Obama llegó a la Casa Blanca significa que Estados Unidos ya no es racista, sino que muchas personas que siguen siendo racistas lo que creen es en el excepcionalismo. Sigo creyendo que la mayoría de los afroamericanos son escoria, pero hay algunos que se salvan, como Obama. Sobre todo, tanto por esa gente que lo piensa como por Nestride, no tiene en cuenta la dificultad a nivel de educación y la dificultad a nivel de vivienda para un afroamericano en Estados Unidos. ¿Por qué dificultad de encontrar vivienda en Estados Unidos? Estamos en 1950. Rosa Parks se ha subido al autobús, le han dicho que se vaya para atrás, ella no ha querido irse, la han encarcelado. Martin Luther King monta un pifostio enorme, manifestaciones, muertes, represión, Malcolm X, etcétera, 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 etcétera. Llegamos a la lucha post-derechos civiles en la cual se han abolido las leyes Jim Crow. Pero que una ley te permita venderle una casa o alquilarle una casa a un afroamericano no significa que lo vayas a hacer. Cuando una persona negra iba a comprar una casa, la gran mayoría de las veces la persona blanca no se la quería vender, aunque la ley ya te lo permitiera. Y eso ha determinado que generación tras generación, las mismas zonas que delimitaban en las leyes Jim Crow, el lugar donde podían vivir los afroamericanos, prácticamente, si miramos Chicago, sigue siendo la misma. Porque generación tras generación seguimos exactamente igual. Y con esto llegamos al otro lado, que es la educación. Por un lado, lo primero que yo te digo es, Nestride, enhorabuena. Enhorabuena porque tú no hayas sentido eso. Pero eso no significa que sistemáticamente no exista. Porque no sé si conoces cómo funciona la ley de financiación escolar según impuestos de propiedad. Si el valor del suelo de las viviendas es alto, el Estado proporciona mayor financiación a las escuelas. Si el valor del suelo es bajo, proporciona menos. Por lo tanto, tenemos a los barrios abrumadoramente blancos con 23 millones de dólares de diferencia con respecto a los barrios afroamericanos a nivel educativo. ¿Qué pasa? Cuando tu escuela no recibe fondos suficientes, no tienes material escolar, la estructura y el mantenimiento del centro educativo es una ruina, los profesores están infrapagados, por lo tanto más desmotivados, y eso genera una burbuja de la cual prácticamente es imposible salir, mientras que en los barrios blancos tienen obviamente muchos más materiales, profesores mejor pagados, mucha más motivación y lo más importante, tienen actividades extracurriculares que son la base para que te acepten o no en una universidad. En los barrios afroamericanos esa posibilidad ni la hay. En distritos donde la diferencia es menor, tenemos por un lado $7.000 por estudiante en barrios predominantemente blancos y por otro tenemos a $4.500 por estudiante en barrios predominantemente negros. Pero es que en Arizona donde la brecha es más grande, tenemos 7.900 a estudiantes que viven en barrios predominantemente blancos y por otro lado tenemos $2.000 por estudiante en barrios predominantemente negros. Nestride, hablar de la meritocracia sin tener en cuenta todos estos datos es mentir. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter It's a violence protest, problem. a white It's not person. a black problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Never. Y volvemos otra vez en esta parte del vídeo a ver cómo Nestride sigue incidiendo en su axioma de que esto es blancos contra negros. Por eso nos dice, ¿qué pasa? ¿Los blancos no matan a otros blancos? ¿Los negros no matan a otros negros? Nestride, no se trata de eso. Se trata de la brutalidad policial con respecto a la ciudadanía afroamericana en diferencia a la ciudadanía blanca. Y te lo muestro con datos.
Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, los hombres negros recibieron condenas 19,5 veces superiores a sus pares blancos por delitos similares entre 2007 y 2011. Por delitos similares, 19,5 veces más graves. Otro dato del Mapping Police Violence nos dice que los afroamericanos tienen 3 veces más posibilidades de morir asesinados con la policía que sus pares blancos. Espera, que tengo otro. La población afroamericana es más vulnerable que la población blanca con respecto a encuentros con la policía. De cada 1.000.000 de ciudadanos negros, 4,86 mueren a manos de la policía, mientras que de cada 1.000.000 de ciudadanos blancos, 1,95 muere por la policía. Por supuesto. Y ahora tú puedes decirme, pero es que, Lamin, los afroamericanos son más delincuentes a nivel estadístico que los blancos. Entonces es normal que tengan más encuentros con la policía. Es que no es tan fácil. Las sentencias son 19,5 veces más duras. Después, la proporción en la que se para es mucho mayor la del ciudadano negro. Sobre todo, siendo por el día donde es más fácil distinguirlo. Cuando por la noche, baja automáticamente. Por lo tanto, no solo es porque haya más delincuentes negros, sino porque se busca y se presupone que si eres negro, eres delincuente. Con todos estos datos, decir que somos iguales y que no hay una discriminación por raza dentro del propio sistema norteamericano es no querer mirar la realidad. When the black person kill a black in a black neighborhood, they come out and they say, when the police comes, do you know what they tell the police? Snitches get stitches. I know that. Okay. Snitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes it seriously. Nobody. If it matters, it should matter in black neighborhoods. You start cleaning at home. So why don't you go? You Why don't start you your start? kids at home. Why don't you start? I'm not carrying anything saying Black Lives Matter. I know I matter. Why don't you start? You guys are wasting everybody's time. Después Nestride, dentro de su error de axioma de base que cree que el movimiento Black Lives Matter debe ir a los barrios afroamericanos cuando se produzcan tiroteos entre afroamericanos, vuelve a incidir otra vez de nuevo en que los afroamericanos tampoco ayudan para eso. Y yo le vuelvo a indicar, existen organizaciones como Cure Violence que en Chicago se encargan justamente de ese tipo de cosas. Hay una cosa que dice Nestride que para mí es muy importante: la violencia importa siempre, y ahí estamos completamente de acuerdo, Nestride. La limpieza empieza en nuestro propio hogar y que nadie les está tomando en serio. Bueno, Nestride, como la limpieza empieza en mi propio hogar, me he tomado la molestia de buscar todos estos datos. Como yo sí tomo en serio todo lo que estás diciendo, es para mí muy importante que la gente que siga compartiendo el mensaje de Nestride Yunga entienda que detrás de todo eso no hay más que gritos, incoherencia y sesgo de datos. Hay un momento donde la chica blanca le pregunta que por qué no empieza ella, que ella qué está haciendo. Y Nestride dice que ella no está con ningún cartel de Black Lives Matter, así que no tiene por qué hacer absolutamente nada. Y se va gritando. Esto es un fenómeno que pasa muchísimo actualmente. Y es cuando la gente viene a tu casa, la gente viene a tu manifestación, la gente llega a tu bandeja de mensajes a decirte, a contraargumentar tu posición, pero cuando tú intentas contraargumentar la suya, te dicen que les da igual. En el momento en el que tú abres el debate, tienes que estar dispuesto a aceptar los argumentos contrarios e intentar tumbar los argumentos, no mediante la falacia, como en este caso la falacia del falso dilema, y que el Black Lives Matter es una lucha de blancos contra negros, cuando ya hemos visto en todo el vídeo que no es así. Si escucharas un poco más, estudiaras un poco más y te informaras un poco más, y no solo creyeras y leyeras todo aquello que fundamenta tu propia opinión, quizás la visión que tienes del mundo sería un poco más completa. Y esto lo digo por Nestride y por todos aquellos que estáis compartiendo su mensaje. El racismo institucional existe. ¿Queríais datos? Aquí los habéis tenido. Muchas gracias. Compartid el vídeo.